Samuel ajustaba su reloj mientras se sentaba en uno de los viejos bancos de la estación, envuelto en un abrigo que parecía insuficiente para la frialdad que lo rodeaba. El aire nocturno cortaba su piel como cuchillas invisibles, y apenas podía distinguir a lo lejos las luces mortecinas que marcaban el andén. A su alrededor, la estación estaba prácticamente vacía, salvo por una anciana en una esquina, vestida con ropas que parecían tan antiguas como el propio lugar. Había algo perturbador en la estación. Algo que no podía describir pero que sentía en los huesos. Tal vez era el eco de sus propios pasos cuando entró, o la forma en que las sombras parecían moverse sin razón. ¿Por qué había decidido tomar ese tren tan tarde? Se lo preguntaba a sí mismo. Pero el motivo era claro: quería escapar de la pesadilla en la que se había convertido su vida tras la muerte de Julia, su esposa. El tren debía llegar a medianoche. Miró el reloj de pared de la estación, marcaba las 11:55. El segundo segundero avanzaba con una lentitud que le resultaba casi insoportable. Pasaron minutos en silencio. Samuel notaba que el ambiente se espesaba con cada segundo. Miraba a su alrededor, inquieto. Entonces, escuchó el chirrido de los rieles en la distancia. Una bocanada de viento frío le golpeó el rostro y el tren apareció, deslizándose en la penumbra de la estación como una sombra pesada, casi sin emitir sonido. Cuando el tren frenó completamente, las puertas se abrieron con un chirrido agudo y metálico. Nadie bajó ni subió. El vagón parecía vacío. Samuel, con el corazón acelerado, se levantó y subió los escalones metálicos. Al cruzar la puerta, el aire dentro era denso y cargado. Se sentía como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese lugar. Las luces parpadeaban débilmente, proyectando sombras distorsionadas a lo largo del pasillo. Tomó asiento en la primera fila. Miró por la ventana, pero el paisaje exterior era ahora completamente oscuro, como si el mundo hubiera desaparecido fuera de ese tren. «Este tren no parece de este tiempo», murmuró para sí mismo. El tren avanzaba en silencio, su motor parecía apenas emitir sonido. Mientras Samuel se acomodaba en su asiento, notó algo curioso: no había ningún otro pasajero en su vagón. Revisó el reloj que llevaba en la muñeca, las 12:05, pero la aguja no se movía. Miró el reloj del vagón, el cual también marcaba las 12. Asterisco, ¿cómo era posible? El vagón estaba envuelto en una penumbra que no era normal. Parecía más denso de lo que cualquier sombra debía ser. Sintió una especie de opresión, una carga invisible que lo aplastaba contra el asiento. El tren daba la sensación de estar viajando a velocidades descomunales, pero al asomarse por la ventana, lo único que veía era una oscuridad ininterrumpida. En ese momento, la puerta del vagón se abrió. Entró un hombre alto, de aspecto solemne, vestido con un uniforme antiguo de conductor de tren. Tenía un rostro inexpresivo, sus ojos eran hundidos y oscuros, como si hubieran visto demasiadas cosas que preferiría olvidar. «Bienvenido a bordo», dijo el conductor con una voz que parecía provenir de una profundidad insondable. «¿Pasaje?» Samuel, sorprendido por el repentino encuentro, sacó su boleto. El conductor lo examinó detenidamente y esbozó una leve sonrisa, aunque sus ojos no mostraban rastro de calidez. «Es un viaje largo el que has comenzado, Samuel», añadió, entregando el boleto de vuelta. Samuel sintió un escalofrío que recorrió su espina dorsal. «¿Cómo sabía su nombre?», quiso preguntarle, pero las palabras se atascaban en su garganta. El conductor hizo un gesto con la cabeza y salió del vagón, desapareciendo por el pasillo. Samuel se quedó sentado, inmóvil, con el boleto temblando en su mano. Algo estaba terriblemente mal con ese tren. Miró hacia la oscuridad del pasillo y tuvo la sensación de que algo, o alguien, lo observaba desde las sombras. Las luces en el vagón parpadearon de nuevo, y por un instante, todo quedó completamente a oscuras. Samuel sintió un nudo en el estómago cuando las luces volvieron. Al otro lado del vagón, una figura estaba sentada en uno de los asientos vacíos, pero él estaba seguro de que no había nadie allí hace un segundo. Se frotó los ojos, pensando que tal vez era producto del cansancio. Pero la figura seguía allí. Era una mujer, con el rostro cubierto parcialmente por una capucha oscura. Aunque estaba demasiado lejos como para distinguir sus rasgos, Samuel sentía sus ojos fijos en él. «¿Qué demonios?», murmuró. El tren comenzó a acelerar, y las luces parpadearon de nuevo. En cada parpadeo, la mujer parecía estar más cerca de él. Primero en el asiento opuesto al suyo, luego en el pasillo, y finalmente, casi al borde de su asiento. El miedo lo paralizó. No podía moverse, no podía gritar. La figura se detuvo justo frente a él y, sin que él lo notara, un susurro rompió el silencio. «Tienes que salir antes de la última parada».
La figura desapareció. El tren seguía avanzando, pero el corazón de Samuel latía con tal violencia que sentía que podría explotar. No sabía a dónde lo llevaba ese tren, ni qué significaba esa advertencia, pero algo estaba claro, no debía llegar a la última parada. Miró por la ventana y por primera vez pudo distinguir algo más allá de la oscuridad. Vio un paisaje desolado, un pueblo fantasma donde las luces de las casas estaban apagadas y las calles cubiertas de niebla parecían estar abandonadas por décadas. Era como si estuviera pasando por los restos de un lugar olvidado por el tiempo, y el tren no se detenía. El tren seguía avanzando a través de esa negrura interminable. Samuel no podía apartar la sensación de que estaba siendo observado, no solo por aquella mujer espectral que había desaparecido, sino por algo más profundo y oscuro que habitaba en las sombras de los vagones. Las luces parpadeaban esporádicamente, como si la energía del tren no pudiera mantenerse estable. Decidido a encontrar respuestas, Samuel se levantó de su asiento y comenzó a caminar por los pasillos. El silencio era abrumador, solo roto por el sutil crujido de las ruedas del tren al rozar los rieles. Llegó al siguiente vagón, y lo que encontró allí fue aún más perturbador: pasajeros. Al principio, se sintió aliviado. Finalmente, personas. Pero su alivio se desvaneció rápidamente. Los pasajeros estaban inmóviles, con la vista perdida, como si fueran estatuas. Algunos tenían los ojos abiertos, pero vacíos, como si no tuvieran vida. Otros, con las cabezas inclinadas hacia atrás, parecían dormidos, pero no había ningún rastro de respiración. «No los despiertes», dijo una voz suave detrás de él. Samuel dio un respingo, girándose rápidamente. Era una joven mujer de cabello oscuro y ojos grandes que lo miraban con una mezcla de miedo y compasión. Parecía la única persona viva en ese vagón. «¿Quién eres?», preguntó Samuel, tratando de controlar su miedo. «Mi nombre es Amelia», respondió ella, en un susurro, como si no quisiera llamar la atención de algo o alguien más en el tren. «No tenemos mucho tiempo. Debes entender lo que está pasando aquí. Este no es un tren cualquiera. Este tren lleva a almas perdidas». Samuel frunció el ceño, pensando que quizá la mujer estaba loca. Pero algo en la manera en que hablaba, y en la atmósfera opresiva que los rodeaba, hacía que sus palabras sonaran peligrosamente ciertas. ¿Almas perdidas? ¿Qué quieres decir?, inquirió. Amelia lo miró fijamente y le explicó con voz entrecortada: las personas que suben a este tren nunca vuelven. Cada uno de los pasajeros que estaban ahí, inmóviles, alguna vez fue como Samuel, personas vivas. Pero el tren tenía su propio propósito, y una vez atrapados, se convertían en parte de él. El tren los alimentaba, devorando sus almas lentamente, hasta que solo quedaban como cáscaras vacías. «Si no sales antes de la última parada, te convertirás en uno de ellos», advirtió Amelia. «No puedes dejar que eso ocurra». Las palabras de Amelia resonaron en su mente mientras el tren seguía avanzando, cada vez más rápido, hacia lo que solo podía ser un destino aún más oscuro. Samuel se negó a aceptar que estaba atrapado en ese tren de pesadilla. Caminó por el pasillo en busca de una salida, pero cada puerta que intentaba abrir estaba cerrada herméticamente. A pesar de sus esfuerzos, no lograba encontrar forma de abandonar el tren en movimiento. Al llegar a otro vagón, descubrió que algo extraño estaba ocurriendo con las ventanas. Las imágenes exteriores comenzaban a cambiar. Lo que antes era una oscuridad infinita se transformó en una sucesión de escenas inquietantes. Vio un parque vacío, columpios balanceándose solos bajo un viento invisible. Luego, una carretera desierta cubierta de neblina, donde una silueta deambulaba lentamente. Y, lo peor, vio la fachada de su propia casa. Samuel se estremeció. Era imposible, pero ahí estaba, su casa, tal como la recordaba antes de la muerte de Julia. Vio la luz encendida en el interior y la figura de una mujer asomándose por la ventana. Julia. De repente, el tren pareció detenerse. Sin pensarlo dos veces, Samuel corrió hacia la puerta, pero antes de que pudiera tocarla, una mano firme lo agarró del hombro. Era Amelia. «No es real», le dijo con voz dura. «El tren te muestra lo que quieres ver, lo que más te atormenta. Si sales ahora, no volverás». Samuel luchó contra la creciente sensación de desesperación, pero lo que Amelia decía tenía sentido. Las cosas no podían ser tan fáciles. Nada lo era en ese tren. «¿Qué es lo que quiere de mí?», preguntó Samuel, sintiendo la opresión crecer en su pecho. «El tren se alimenta de nuestras culpas, de nuestros pecados. No te dejará ir hasta que lo enfrentes. Pero si llegas a la última parada sin hacerlo, no habrá vuelta atrás.
Las palabras de Amelia seguían repitiéndose en su cabeza mientras caminaban por el tren, buscando una salida. Samuel no podía dejar de pensar en Julia, y en cómo había muerto. ¿Era posible que todo esto estuviera relacionado con su culpa? Recordaba el accidente en que ella había perdido la vida, el sonido de los frenos, el impacto del metal contra el metal y la sensación abrumadora de que tal vez podría haberlo evitado. Llegaron a un vagón diferente. Este no tenía asientos ni pasajeros, sino una serie de fotografías colgadas en las paredes. Samuel las observó con atención, y lo que vio lo dejó sin aliento. Cada foto representaba una escena de su vida con Julia. Vacaciones en la playa, cenas románticas, pero luego, escenas del accidente que no recordaba haber presenciado. Imágenes de Julia en su coche, su rostro cubierto de sangre, el parabrisas hecho añicos. «Esto no puede ser real», susurró Samuel, retrocediendo con terror. Amelia lo observaba desde la distancia, sin decir nada. Era como si ya supiera lo que él iba a encontrar. Cada paso que daba, cada imagen que veía, lo sumergía más profundamente en su propio infierno personal. Samuel se dio cuenta de que el tren no solo transportaba a las almas perdidas de los demás, también lo estaba llevando a él hacia una confrontación con su propio pasado. De repente, escuchó la voz de Julia. Un susurro suave, pero tan claro como si estuviera a su lado. «Samuel, ¿por qué me dejaste morir?» La voz lo envolvió como una niebla fría. Ella lo culpaba. Siempre había tenido esa sospecha, enterrada profundamente en su subconsciente, pero ahora el tren lo estaba forzando a enfrentarla de manera brutal. Cayó de rodillas, temblando. «No fue mi culpa», gritó, pero ni siquiera él creía en sus propias palabras. Samuel se había convertido en una sombra de lo que era cuando subió al tren. Los vagones se sucedían uno tras otro, cada uno más oscuro y claustrofóbico que el anterior. Las luces parpadeaban con más frecuencia, y cada vez que lo hacían, los rostros de los pasajeros parecían deformarse, como si sus almas estuvieran siendo devoradas poco a poco. Amelia lo vio hasta un vagón que parecía diferente a los demás. La puerta no estaba cerrada como las otras. En lugar de eso, estaba entreabierta, y más allá de ella solo se vislumbraba un vacío profundo y negro. «Este es el lugar donde los que han perdido su alma desaparecen», dijo Amelia en voz baja. «No hay vuelta atrás si cruzas esa puerta. Aquí es donde terminan los que no enfrentan sus culpas. La última parada está cerca, Samuel. No queda mucho tiempo». Samuel la miró con desesperación. «¿Cómo puedo escapar de esto?» Amelia lo miró con tristeza, como si su destino ya estuviera sellado. «Tienes que enfrentarte a la verdad. Solo así podrás encontrar una salida». Samuel no entendía del todo lo que ella quería decir. Todo lo que sabía era que tenía que evitar a toda costa llegar a la última parada, donde todo terminaría de la peor manera posible. El tiempo corría, y el tren seguía avanzando. La última parada estaba cerca. Lo sentía en la atmósfera, en el peso cada vez mayor que aplastaba su pecho. Amelia ya no lo acompañaba, había desaparecido en algún punto durante su recorrido por el tren, dejándolo solo con sus pensamientos y con las imágenes espectrales que lo acosaban en cada esquina. Los relojes del tren seguían marcando las 12. Todo estaba suspendido en ese momento de horror eterno. Al llegar a lo que parecía el último vagón, Samuel se enfrentó a una figura que ya no podía ignorar, el conductor. Su rostro seguía tan inexpresivo como antes, pero sus ojos ardían con una intensidad que no había mostrado al principio del viaje. «La última parada está cerca, Samuel», dijo el conductor, su voz llena de autoridad. «¿Estás listo?» Samuel supo, en ese momento, que no era solo un viaje en tren. Era un viaje hacia la verdad de su propia alma. Y lo que encontraría en la última parada, si llegaba, sería la condenación final. Samuel avanzó con pasos inseguros por el último vagón. Las luces apenas brillaban, y el aire era denso, casi irrespirable. En las paredes colgaban viejos retratos de personas que jamás había visto, rostros anónimos que parecían observarlo. En cada imagen había una sensación de desesperanza, como si esas personas también hubieran estado atrapadas en el tren, condenadas a un destino peor que la muerte. Se sentía cada vez más atrapado, como si el tren estuviera cerrándose sobre él. Ya no era solo un transporte, el tren era una prisión. Su cabeza palpitaba de dolor, y los susurros que antes escuchaba ocasionalmente ahora lo rodeaban por todas partes. Las voces hablaban, pero no podía entenderlas, solo fragmentos que lograba captar entre el ruido. «Culpa, última oportunidad, no podrás escapar». Samuel llegó a una puerta marcada con símbolos extraños. Era diferente a todas las demás, como si estuviera diseñada para mantener a algo afuera, o quizás adentro.
Sintió una presencia oscura más allá de la puerta, algo que lo llamaba, algo que estaba esperando. Debía cruzarla. Con mano temblorosa, giró el pomo y la puerta se abrió lentamente. Dentro había una habitación pequeña, una especie de compartimiento secreto. En el centro, una vieja mesa y un libro encuadernado en cuero desgastado. Samuel se acercó y abrió el libro, pero en lugar de palabras, lo que vio fueron imágenes, su vida, su matrimonio, la muerte de Julia. Cada página mostraba detalles que lo hicieron estremecer. Recordó aquella discusión que había tenido con Julia antes de su accidente, como la había dejado irse en el coche aquella noche sin detenerla. Ahora, entendía lo que el tren le estaba obligando a enfrentar, su culpa por la muerte de su esposa. Todo esto, murmuró Samuel, es por mí. Las páginas mostraban más, imágenes distorsionadas de Julia en el hospital, sus ojos apagándose lentamente. El tren estaba alimentándose de su culpabilidad, su arrepentimiento, convirtiéndolos en su peor pesadilla. De repente, las luces parpadearon violentamente y la temperatura en la habitación descendió de forma drástica. Samuel sintió una presencia detrás de él, algo que se movía en las sombras, una fuerza oscura que parecía observarlo desde la esquina del compartimiento. Giró lentamente y vio una figura grotesca. No era humana, su cuerpo estaba cubierto de carne retorcida, una masa informe que parecía surgir de las paredes del tren mismo. Sus ojos, si es que se podían llamar así, eran dos pozos oscuros, como abismos que reflejaban su propio miedo. «Es tu culpa», susurró la criatura, con una voz que resonaba como ecos de las profundidades del tren. Samuel retrocedió, pero no había escape. El monstruo avanzaba lentamente hacia él, cada paso hacía que el vagón temblara ligeramente. Era una manifestación de su culpa, una encarnación física de todos sus pecados y arrepentimientos. «Julia está aquí, por ti», continuó la criatura, su rostro deformado se retorcía en una mueca. «Nunca la dejaste ir. Nunca te perdonaste». Samuel intentó correr, pero las puertas del vagón se cerraron de golpe. No había forma de escapar. La criatura extendió sus brazos, deformados y monstruosos, hacia él, y cada vez que tocaba las paredes del tren, el metal se corroía, desintegrándose en una nube de cenizas. El tren lo estaba castigando, obligándolo a enfrentar su peor temor, que él era el responsable de la muerte de Julia. Pero entonces, una voz familiar resonó detrás de él. «Samuel, tienes que luchar. No dejes que el tren te consuma». Era Amelia. Ella había vuelto. Amelia apareció justo a tiempo, tirando de Samuel fuera del alcance del monstruo. Las luces del tren volvieron a parpadear, y la figura grotesca se desvaneció en la oscuridad, pero su presencia seguía impregnando el aire. «Estás casi en la última parada», dijo Amelia, jadeando. «Si no sales ahora, será el fin». Samuel la miró, aún temblando. ¿Por qué seguía ayudándolo? ¿Por qué ella no intentaba escapar? «¿Por qué haces esto?», preguntó Samuel, su voz rota. «¿Qué te importa lo que me pase?». Amelia lo miró, sus ojos tristes pero determinados. «Porque yo también estuve en tu lugar. Cometí errores, y dejé que el tren se alimentara de mí. Pero no quiero que te pase lo mismo. No te lo mereces». Samuel no podía comprender del todo lo que ella decía, pero sabía que debía confiar en ella. Era su única esperanza. Mientras avanzaban por el tren, el ambiente se volvía más denso. Las paredes comenzaban a cerrarse, y los vagones parecían estirarse y contraerse como si el tren estuviera vivo. Las sombras de los pasajeros ahora se movían erráticamente, como si estuvieran despertando de su letargo, pero sus ojos seguían vacíos, sin vida. Finalmente, llegaron a una puerta al final del tren. Era diferente a las demás. La última parada estaba cerca, y más allá de esa puerta, Samuel sabía que solo le esperaría el vacío. Amelia lo miró por última vez. «Este es tu momento, Samuel. O enfrentas tu culpa, o el tren te llevará». Samuel miró la puerta con una mezcla de terror y desesperación. Sabía que no había vuelta atrás, pero no sabía cómo podría enfrentarse a lo que había más allá. La verdad sobre su culpa por la muerte de Julia lo devoraba por dentro. Amelia le tocó el hombro suavemente. «No puedes cambiar lo que pasó, pero puedes perdonarte a ti mismo. Si no lo haces, el tren te consumirá como a los demás». Las palabras resonaron en su mente mientras Samuel respiraba profundamente. Finalmente, abrió la puerta. Del otro lado no había un vagón más, sino una estación. Pero no era como ninguna estación que hubiera visto antes. Estaba desierta, envuelta en una niebla densa. Y al final del andén, estaba Julia. No como la había visto en las fotos, no como el fantasma ensangrentado del accidente.
Julia estaba de pie, esperándolo, su rostro calmado pero distante. «Julia», susurró Samuel, acercándose lentamente. «Te estaba esperando», dijo ella, su voz como un eco lejano. «Este es el momento de dejarme ir». Samuel cayó de rodillas, las lágrimas rodaron por su rostro. Todo el peso de los últimos años, su dolor, su culpa, se desbordaron en ese instante. lo siento tanto», sollozó Samuel. «No debí dejar que te fueras aquella noche. Debería haber hecho algo. Debería». Julia lo miró con una compasión que Samuel no había esperado. «No puedes cambiar el pasado, Samuel. Lo que pasó, pasó. Pero debes seguir adelante». Por primera vez desde que subió al tren, Samuel sintió una ligera sensación de alivio. Como si una parte de la carga que había estado arrastrando comenzara a desvanecerse. «¿Esto es el final?», preguntó Samuel, temiendo la respuesta. Julia asintió. «Solo si tú lo permites». El tren volvió a moverse, pero esta vez Samuel no sintió miedo. Sabía lo que tenía que hacer. Julia lo observaba mientras él se levantaba del andén y la neblina comenzaba a envolverlos a ambos. «Gracias, Julia», dijo Samuel, con el corazón ligero por primera vez en años. «Te dejaré ir». Julia sonrió suavemente, y su figura se desvaneció con la niebla. Ella se había ido, pero Samuel permanecía. El tren comenzó a detenerse, y Samuel supo que había llegado a la última parada. Pero esta vez, no era un lugar de terror. Al salir del tren, se encontró de nuevo en una estación luminosa, como si la luz del día hubiera finalmente regresado. Los otros pasajeros seguían allí, inmóviles, pero Samuel sabía que él había escapado de su destino. Samuel bajó del tren, dejando atrás todo lo que lo había atado. Amelia apareció a su lado, sonriendo. «Lo lograste», dijo ella, con un suspiro de alivio. «¿Y tú?», preguntó Samuel. «¿Qué pasará contigo?». Amelia sonrió con tristeza. «Yo ya no tengo un lugar a donde ir. Mi tiempo en este tren terminó hace mucho». «Pero me ayudaste», protestó Samuel. «Mereces salir también». Amelia negó con la cabeza. «Alguien tiene que quedarse para guiar a los demás. El tren nunca dejará de llevar almas perdidas. Al menos, ahora sé que algunos podrán encontrar el camino de vuelta». Samuel la miró con tristeza, pero comprendió. No había nada que pudiera hacer por ella. El tren partió una vez más, llevándose a Amelia y a las almas que seguían atrapadas en su interior. Samuel observó cómo desaparecía en la distancia, su figura fundiéndose con la neblina, hasta que ya no quedó rastro del tren de medianoche. Por primera vez, el mundo a su alrededor parecía real. Las luces de la ciudad brillaban en la distancia, y el aire fresco de la madrugada le llenaba los pulmones. Estaba libre. Samuel salió de la estación, dejando atrás todo lo que lo había atormentado. Caminó hacia la ciudad, sabiendo que había una nueva oportunidad esperándolo. El pasado ya no lo perseguía. La culpa ya no lo encadenaba. Pero mientras avanzaba, sintió una ligera brisa a su espalda, un recordatorio suave de que el tren aún existía, viajando por la noche, llevando a otros en su recorrido eterno. Y aunque Samuel había escapado, sabía que no todos tendrían la misma suerte.